Muy buenos días. No sé si ya estamos al aire. Parece que sí. Nos dice ahí nuestro director de cámaras. Ahí está en los controles, el buen Cristian Ayón. Si al Puebla, su plataforma favorita, espero, yo digo, para que nos sigan. Tenemos muchos programas el día de hoy. Estamos iniciando con esta programación. Una enorme disculpa a los compañeros que estaban esperando el programa de Gárgolas de hace una horita, pero bueno, tenemos algunos problemas técnicos. Sin embargo, prometemos ahí hacerles una compensación en la página de estos temas de fantasía oscura. Pero por lo pronto le damos la bienvenida aquí al programa de Reiki, que como todos los viernes están acompañando. Bienvenido, compañero, que no me acuerdo cómo te llamas. Eduardo. Eduardo, sí es cierto. Eduardo García Vigil, y pues buenos días. Y gracias a Liz que nos está apoyando para que sigamos transmitiendo esta enseñanza. Claro que sí, no, pues muy a la orden y siempre es muy, muy interesante. El Reiki, que yo entienda, es algo muy amplio, una disciplina muy amplia. ¿De qué tema nos vienes a platicar hoy, mi buen Eduardo? Muy bien, bueno, la vez anterior que nos acompañó nuestro hermano Raimundo, estuvimos hablando de los principios y cómo se supone que fue promocionada a nuestro mundo occidental, y habíamos dicho como un pequeño resumen que había sido aproximadamente como en los años 50, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y de ahí empezó a llegar por medio de algunos discípulos que fueron a Japón, contactan al maestro Mikao Usui y él les transmite la enseñanza, les inicia realmente en ello. Y cuando hablamos de iniciar, es que él en los campos energéticos que sabemos que tenemos todos y cada uno de nosotros, pues les implantó los que llamaríamos las llavecitas que nos permiten conectarnos a esta energía universal, que es la que transmitimos a las personas que nos están buscando para equilibrar su salud, ¿no? No solo física, sino mental. Entonces, en eso nos quedamos, dimos algunos pormenores, y ahora lo que vamos a hacer es darles una continuidad para que pudieran entender más qué es esta enseñanza, porque como bien decías, es muy amplia, ¿no? Como es una enseñanza que abarca todo lo que es el ser integral, porque realmente estamos acostumbrados a creer que solo somos lo que vemos, pero sobre la parte física. No, y realmente sabemos que el progreso del entendimiento del ser humano, pues ha sido pues muy tesonero el esfuerzo de la ciencia, de los investigadores, ¿no? De la psicología, de la psiquiatría y indudablemente de la medicina, que lo que es su propósito es equilibrar y recuperar la salud para el bienestar de cada ser humano, ¿sí? Es eso lo que normalmente trae esta enseñanza, que yo le llamaría que es una enseñanza de conciencia. Ahora, me gustaría decirles que realmente todo de lo que se hable, todo de lo que yo les diga, siempre dúdenlo. ¿Para qué? No una duda de llevarla contra todo, sino es una duda que nos impulse a investigar qué tan cierto es lo que se está diciendo, ¿no? Porque cada uno de nosotros, en la medida de su entendimiento, podrá ir a sí mismo dándose cuenta qué es y qué no lo es, ¿no? Así que eso es la tónica principal, y por ello les reitero, investiguen, busquen, experimenten, y solo así, de esa manera, es como vamos a poder ir avanzando en el entendimiento de qué somos. Sí, fíjate que eso que acabas de decir se me hace algo muy importante, y hay algunas personas que de pronto toman la idea de no debo dudar
de la gente que es experta y que me está diciendo algo. Pero creo que es como una enseñanza que todos aprendimos en un momento dado por parte tanto de la familia como de la escuela, que era muy común que no se debía cuestionar lo que decía el profesor o que simplemente se le debería de creer a ciegas, cuando no es así. Entonces, en defensa de este argumento, creo que es muy importante lo que nos estás diciendo. Esa es la verdadera razón de el dudar, el comprobar realmente en nosotros mismos, sobre todo este tipo de enseñanzas que tienen mucho que ver con lo vivencial, para saber cómo cada uno de nosotros lo va experimentando. Y al respecto de esto, a mí me queda precisamente una duda de lo que mencionabas, es decir, que nos quedamos siempre en la creencia de que solo somos la parte física. Eso implica que tenemos otras formas, otras partes. ¿A qué se refiere exactamente eso? Que no solo somos la parte física, y cómo podríamos ir, no sé si la palabra correcta sea descubriendo, entendiendo o manejando estas otras formas que tú nos podrías explicar qué son o sí, cómo somos. Sí, claro que sí. Precisamente uno de los de las confianzas que tenemos desde que nacemos es que nosotros vamos confiando entre las figuras de autoridad que realmente están en la sociedad, y empezamos por los padres, ¿no? Uh-huh. Y los padres normalmente ellos, en su afán de hacer un mejor esfuerzo por crecer al hijo, por que él tenga una mejor calidad de vida, pues lo que él dice educando, ¿no? Ya sea la mamá o el papá, dependiendo cómo se pongan de acuerdo ellos. Pero muchas ocasiones lo que van haciendo es que nos enseñan que mientras obedezcamos, siempre tendremos menos problemas. Ajá. Cuando vamos a las escuelas, normalmente se sigue el mismo camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro es una autoridad, por eso está ahí, por eso se ganó su lugar, por eso estudió, se preparó, y eso hace que pues sepa más que nosotros, ¿no? Eso es la base de su autoridad. Entonces crecemos en base a ello, y por ende pues estamos indemnes hasta cierto punto. Vamos creciendo conforme vamos teniendo más edad, y obvio que se nos van dando curiosidad todo lo que nos rodea, ¿no? Claro. Entonces vemos que normalmente las actividades no son solamente estudiar, pues también son ver que hay muchos grupos que se les llamaría religiosos, los cuales buscan la manera de que tú tengas una figura que te sustente de que por alguna razón estás aquí, ¿sí? Entonces esa figura normalmente, si la vemos en el espacio religioso, pues te dicen, ¿verdad? Hay seres santos, hay seres sagrados, y yo veo la figura máxima es lo que le llamamos Dios. Entonces ahí seguimos y continuamos con esa autoridad, que por alguna razón pues solo me queda más que escuchar, y todavía no tengo elementos para cuestionar, ¿no? Entonces también vemos que en el lado laico existe también el camino que nos dice que la ciencia es todo, y que ella está en base a la razón transformando aquello en lo que hemos creído, y que de alguna manera derrumba mitos, ¿no? Pero también ellos dicen, bueno, es que el pensamiento filosófico de grandes hombres que han sido desde las culturas antiguas nos han dado estas pautas, ¿no? Y así tenemos todo un proceso desde los muy antiguos, que realmente estaríamos hablando de los primeros, los griegos, ¿no?
Y de los griegos, pues antes de ellos los de Mesopotamia, los egipcios, y todos ellos se procura tener un bagaje de cultura, de enseñanza, y que viene con los tiempos. Llegamos a la época moderna y empezamos a ver que hay muchos filósofos modernos, o los filósofos aquellos que han sido los que han dado como un sustento incluso a movimientos sociales, que son los que normalmente el hombre busca transformar. Siempre el hombre ha pensado que una de las labores más importantes en la sociedad es cambiar las condiciones del mundo, cambiar las condiciones de la sociedad, mejorarla, dejar un mejor sociedad para nuestros hijos. O sea, estamos pensando de una manera como que es lo máximo que podemos hacer para que podamos legar algo, para que deje una huella, para que deje yo algo como una herencia mental para ellos, ¿no? Pero olvidamos que cómo vamos a cambiar algo si no nos entendemos qué somos. Por eso siempre caeremos en esto, ¿no? De decir qué somos, porque estamos acostumbrados a decir quién es, qué ha logrado, qué ha hecho, ¿no? Qué es lo que ha dejado como un aporte a la sociedad, pero ese quién va a empezar a chocar, lo mencionamos en el programa anterior, con un dilema, ¿no? Por un lado nos dicen, tú eres Liz, yo soy Eduardo, ¿no? Y como le decía mi compañero Raimundo, y tú eres licenciado Raimundo, ¿no? Pero eso es algo, es una parte. Pero si vamos al aspecto que manejan las religiones, nos dicen, es que somos eternos. Entonces empiezan las confusiones. Bueno, por un lado me dicen que somos eternos y por otro lado me dicen que no. ¿Por qué? Porque ahí está la prueba, ¿no? Llega una edad, llegan ciertas circunstancias de enfermedad y a los seres queridos que queremos y que no se vayan, pues vemos que mueren, ¿no? Claro. Entonces, como un ciclo natural. ¿quién tiene razón, no? Y empiezan las confusiones y no todo mundo tiene elementos para darse respuestas a esto. Bueno, el Reiki lo que busca realmente es ayudar a cada persona que pueda estar en el punto de aprendizaje, y esto quiere decir que ya tenga una curiosidad por saber, ¿sí? Que está abierto a poder escuchar opiniones y enseñanzas muy diferentes a las que había estado acostumbrado a escuchar. Y entonces en ese momento podemos irle enseñando por medio de este camino del Reiki, pues que se vaya entendiendo qué es y que se vaya respondiendo estos dilemas que a veces creemos que no causan problemas, pero normalmente nos causan muchos traumas el no saber qué está pasando con tu vida, ¿no? Y por lo mismo no entiendes qué pasa con tus semejantes. Pero bueno, vamos conociendo que en realidad es cierto que por un lado somos temporales, ¿no? Sí. Ahí algo se desconecta, el cuerpo pierde vitalidad y tiene un proceso de descomposición y lo tenemos que sepultar o cremar para que precisamente Parte del ciclo. Llegue su fin de su ciclo, ¿no? Eso tiene que ver con la pregunta de que somos más allá de solo el cuerpo físico. Indudablemente. Ahora, permítame decirles una cosa, ¿no? Se ha dicho, y hay veces que con cierta ironía, que pues esa respuesta no se sabe, puesto que nadie ha regresado de allá y nos ha platicado cómo es, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que se teorice, se especule, pues solo será eso, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que en verdad todos
y cada uno de nosotros y todos los habitantes actuales de este planeta hemos estado allá y hemos regresado. Pero, ¿por qué no contamos? ¿Por qué no les decimos nuestra experiencia? Somos egoístas. Perdemos la memoria. No nos gusta, nos da miedo. Indudablemente. No sé. ¿Por qué? El ingrediente es el miedo, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo que creo que a una gran cantidad de gente se le ha pasado. Bueno, es que nosotros al momento de que no recordamos qué fue, qué pasó, ese proceso que yo le llamaría primero desintegración de lo que creíamos que éramos. Y luego el otro proceso que viene a ser el de integración para volver a continuar las lecciones de vida correspondientes a nuestro siguiente ciclo de existencia. Claro que la gran mayoría le llama reencarnación, otros le podrán llamar resurrección como en la religión, o otros podrán decir no sé, ¿sí? Pero a final de cuentas la enseñanza Reiki poco a poco te va, primero antes que nada te va ayudando a que recuerdes en base a que con la aplicación de la energía, que es muy inteligente y que es la materia prima con la que estamos criados, estamos vitalizados, y es la que no solo eso, sino que sostiene todo lo creado que vemos y conocemos como universo, ¿no? Entonces nos va desbloqueando a nivel energético no visible, nos va desbloqueando todo aquello que se va como ensuciando, como unos conductos de agua o de luz que están bloqueados por alguna imperfección, que indudablemente eso es lo que estos caminos enseñan, a transformar las imperfecciones que hemos traído, ya sea por una educación equivocada, ya sea por una creencia que nos han impuesto, ya sea por todas las manipulaciones que en sociedad se vierten, pues por los intereses de todos los actores que estamos en ella, ¿no? Entonces, todo esto forma lo que son las creencias, forman los condicionamientos, forman a la vez lo que son las peores imperfecciones, que serían el orgullo, la intolerancia, la soberbia, esa actitud de querer controlar todo, las ambiciones, docenas que podemos darle nombres diferentes y que nosotros hemos crecido con ellas, nuestros padres crecieron con ellas, nuestros abuelos crecieron con ellas y los bisabuelos crecieron con ella, y ellos creen que están haciendo lo mejor. Lo correcto, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque los condicionamientos nos dan la sensación de seguridad, de que estoy haciendo lo correcto. Y claro, el padre cree que es su propósito, Dios le mandó un hijo y él lo debe, nadie más, él lo debe de crecer y educar. Lo mismo sucede con las religiones, y entonces lo que creamos son figuras sagradas. Y por ende, pues cómo voy a ir contra ellas, ¿no? Sí, claro, se supone que es por eso la autoridad. Así es. Entonces, de ahí el peso muy grande que nos da mucho trabajo empezar a romper esas paredes, que es nuestro derecho, ¿no? Porque normalmente nosotros siempre estamos acostumbrados a aceptar o rechazar todo sin analizar, sin razonar, sin ver qué tan cierto es. Y entonces nos vamos dando cuenta, los que ya hemos estado más en estos caminos, nos vamos dando cuenta que se va virtiendo mucha ignorancia disfrazada de ciencia. Entonces nosotros nuestra forma única de hacerlo es perdamos un poquito el miedo y empecemos a darnos cuenta de qué es la realidad. Y te decía que tenemos un acto que normalmente creo que muchas personas lo han vivido,
y se le llama que se le sube el muerto, ¿no? Y que Sí. es algo así que sucede normalmente en el momento de que estamos durmiendo, La ¿no? parálisis de sueño. La parálisis del sueño, que indudablemente da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos temor a morir. Nos lo han inculcado de tal manera que a nosotros se nos menciona una amenaza, se nos menciona que te va a pasar esto, y entonces ya empiezas a tener miedo, ¿no? Entonces el proceso es así, de esta manera, ¿no? De repente sentimos que yo abro los ojos y no me puedo mover, y siento un peso como una lápida encima de mí, y lo primero que pienso, chin, alguien me está haciendo daño. Se me subió el muerto. Se me subió el Sí, muerto. es lo primero que uno piensa. Y, Se me subió el muerto. y definitivamente, pues, ¿qué hago, no? Entonces lo que hago es que normalmente me bloqueo, ¿sí? Obviamente, sí, claro. Entonces nos dejamos y rezamos, y entonces decimos, Dios mío, ayúdame, ¿no? Pero en realidad, si perdiéramos un poquito de miedo en ese instante, podemos de alguna manera sobreponernos a eso, de alguna manera hacer algunos movimientos que nos permitan a lo mejor mover una sábana que nos está impidiendo ver, ¿sí? Y lo que va a suceder es que en realidad fue un momento de separación de milisegundos o fracción de segundos, en que realmente lo que sucede es que nosotros, para descansar, tenemos un cuerpo que es el que normalmente nos vitaliza, el que guarda las memorias de todo lo que hemos sido, el que en realidad, como si fuera un ser interno, mueve y lleva para sus experiencias de vida al cuerpo físico. Les voy a decir más adelante cómo es esto. Entonces, Es lo que podríamos conocer o entender como nuestra alma, ¿o no? Es diferente. así le dan el nombre, ¿no? Ah, ok. Coloquialmente así Coloquialmente se le llama así, o muchos le llaman espíritu. Realmente es lo de Ajá. menos, ¿no? La cuestión es que es algo que en realidad es parte de lo que somos. Entonces, si nos dominamos un poquito el temor, nos daremos cuenta que en realidad se separó para que podamos descansar, para que podamos recuperar nuestras fuerzas para poder seguir el día siguiente, y ahí está. Pero es tan rápido el movimiento para darnos cuenta, que a la vez cuando nosotros lo hacemos y tuvimos la oportunidad, como muchos la han tenido, de experimentar qué es, en ese momento se reintegra, vuelve a ti, porque ya están más de alerta, entonces se acomoda en ti, como es muy plástica su consistencia, pues se acomoda, esté como esté, se acomoda. Entonces es cuando nosotros nos liberamos y decimos, gracias a Dios, no me pasó, ¿no? Pero la realidad es que hemos desconocido qué es eso, ¿no? Porque hemos creído que solamente somos esto físico, y procesos psicológicos, procesos nerviosos que impactan las neuronas, y decimos, bueno, hasta ahorita lo que yo sé que se sigue manejando es que el cerebro, en su actividad biológica, como resultado, pues da lo que se le da en llamar mente, ¿no? Y si sabemos qué significa la palabra mente, significa raíz del pensamiento. Entonces, se ha limitado en general que aquí está esa raíz de pensamiento, ¿no? Y los conceptos que se han creado alrededor de esto es, pues, que el cerebro es poderoso, que todo lo puede, todo lo crea, y que en base a ello somos seres inteligentes más que los animales. Nos creamos una gran cantidad de serie de cosas extrañas. Así es. Pero los que ya han tenido un desarrollo más alto de tantas enseñanzas que hay, ya sea chinas,
las mexicanas, Milenarias en chamanismo, general, ¿no? Milenarias en general, porque como Muy bien dices tú, milenarias. con esta circunstancia del desarrollo de la ciencia, que obviamente no vamos a decir que está mal, pero precisamente por el tipo de línea que ha seguido a lo largo de los siglos, nos lleva a conclusiones como si fueran aparte, Así es, y como si las creencias milenarias fueran aparte. así Sin es. embargo, al momento como nos estás explicando de entender una, también deberíamos entender la otra, o las otras, no sé si desconozco, si hay que agregar algunas otras, para tener un conocimiento integral, Y hay ¿no? muchas más, mira, Porque Liz. además de lo que me estás diciendo, bueno, dos cosas se me vienen a la mente. Ujú. La primera es, muchos de los científicos que han estudiado lo más a fondo posible las cuestiones del funcionamiento cerebral, tienen más dudas que respuestas, porque hay muchas cosas que físicamente no son explicables dentro de los parámetros de la ciencia. Así es. Bueno, esa es una. Y la otra es, cuando tú hablas de estas otras formas de existencia, que no solamente es la física, sino que existen otras que de alguna manera trascienden, se transforman, no sé, esto quiero entender que puede ser denominado como los viajes astrales, cuando sales y luego regresas, o quizá algo parecido, más o menos. Eh, esto, ¿cómo se puede hilar con la idea de la presencia de seres sobrenaturales, como los fantasmas, por ejemplo, ¿no? Ah, Y todo eso, qué ¿no? Es bien, decir, qué bien que lo mencionas, cómo ¿no? se explica esto? Si tiene que ver la cuestión de los movimientos de nuestra alma, energía, espíritu, o como dices tú, que se puede nombrar, ¿eso es los fantasmas? ¿O pasar de un plano a otro y unos se quedan atrapados? ¿O no se quedan atrapados? ¿O cómo es que funciona todo esto? Bueno, Se me hace como que todo nos está llevando a cosas que quizá hemos vivenciado, pero que no sabemos explicarlas o darles un nombre a- específico. así es. Yo le llamaría cuerpo energético, lo he visto, tuve la oportunidad, es totalmente luz, pero luz no tiene eh, rasgos como tú eres ahorita físicos. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que yo le llamaría el cuerpo que están depositadas y registradas todo lo que hemos sido desde antes, de lo que hoy en día hemos avanzado, como si fuera una memoria USB, vamos a ponerlo así para más o menos Antes de que se me entenderla. olvide, ¿siempre avanzamos? Siempre, no, No también siempre, ok, retrocedemos. también. Bueno, luego nos explicas eso. Sí. Termina la idea. Entonces, este cuerpo es totalmente luz, muy luminoso y muy plástico, pero es la forma como es tu cuerpo. O Ujú, sea, la forma articulada, tus miembros, tus piernas, ujú. todo, ¿no? Pero es luz. Pero es luz, Sí, ok. ok. Ahora, lo que tú mencionas, si podemos decirle que sean aquellos como los fantasmas, que se ha hablado, se ha dicho, ese es otro cuerpo. Ah, es O diferente. sea, nosotros, este cuerpo físico, se integran otros para que realmente tengan la, eh, toda la capacidad del ser para poder vivir experiencias no solo físicas, sino experiencias no físicas, ¿no? Entonces, lo más cercano que podíamos tener a nosotros es ese cuerpo que tú mencionas, que la gente lo ha visto en algunas ocasiones, lo ha mencionado, y claro que no tiene, eh, no queda más que en la simple creencia de muchos, que uno imagina, que uno el sentimiento, la emoción por los seres perdidos, a veces cree que lo ve, imagina que no se ha ido, que ahí está. No, realmente es. Lo que sucede que es un cuerpo que no es visible a simple vista, es un cuerpo que incluso es igualito ese cuerpo que se le da en algunos casos nombre de cuerpo etéreo.
Es idéntico e incluso los vestuarios que tú llevas y te cambias diario, eso mismo se refleja en este cuerpo, ¿sí? Igualito, idéntico. Indudablemente, hablando de estos dos, cuando uno fallece, el cuerpo físico queda a disposición de lo que los familiares hagan, ¿no? Lo sepulten y lo cremen, como le hagan, pero este cuerpo, ¿sí? Se queda aquí, ya está en su proceso de orgánicamente descomposición. ya no hay movimiento ni Okay. nada. Este otro cuerpo no pasa otro proceso en el que según esté despierto en sí, el ser total, puede estar por más o menos tiempo dependiendo de lo que llamaríamos deseos, de lo que cree que dejó inconcluso, de lo que cree que dejó a medias, o simplemente está desconcertado que no sabe qué pasó, o simplemente no sabe que ya falleció, ¿verdad? La parte principal que nos permite aquí existir. Entonces, en ese proceso, ahí está. Y es idéntico, ¿no? Muchos le podrían llamar alma o espíritu, pero en realidad, fantasmas, como le decía yo le decía a Raimundo que en realidad significa lo mismo alma y espíritu. ¿Por qué? Porque son la energía vital que sustenta al ser humano, solo que está dicho uno de ellos en griego y el otro está dicho en latín. ¿Sí? Y no olvidemos, bueno, tú eres psicóloga y sabrás que de ahí viene el nombre, ¿no? El psique, el neuma, y el neuma está asociado pues a la vitalidad que nos da el primer aliento de vida, que nos permite iniciar nuestra experiencia y que obvio se aloja en los pulmones, ¿no? Entonces, en realidad es eso, es lo mismo, ¿no? Lo que yo hasta ahorita me he dado cuenta es que los tibetanos, que son una enseñanza muy más anterior que incluso los mismos hindúes, sí. Ellos, por ejemplo, dicen que lo único que en realidad encarna y encarna y encarna y encarna es este cuerpo que lleva todas las memorias y registros de todo lo que eres, y claro, en base a eso es como atrae las características incluso de cuerpo que vas a tener para poder vivir tu nueva experiencia. Por esa razón siempre se nos invita a todos que llevemos una mejor vida, que nos cuidemos, que no tengamos adicciones, que cuidemos los pensamientos, que aprendamos lo mejor posible, que vivamos experiencias. O sea, esas cosas que nadie hace. Así es, o que las hacemos siguiendo una imagen de autoridad. Ajá. Entonces, ello es lo que en realidad va a ser lo nuevo o siguiente que nos toque vivir, más recordemos que la vida es una gran escuela y tiene lecciones que sí. Nos tocan dependiendo el grado en que estemos en ese momento, ¿no? Y dependiendo de ello es como hoy en día tal vez la gente no lo observa, pero hay grandes diferencias entre nosotros. Yo por eso he dicho que sí somos a imagen y semejanza de la creación o del creador, por decirlo coloquialmente, pero no somos iguales en el proceso evolutivo, porque hay quienes ya tienen mucha más experiencia vivida y hay otros que tienen menos, van iniciando apenas, pero eso no los hace ni inferiores ni a los otros superiores, simplemente están en una circunstancia en el momento que están avanzando cada quien, y por eso vemos seres que con una gran habilidad y facilidad se les dan muchas cosas, estudio, riqueza, entendimiento, despertar, y hay otros que van más lentos, vemos cuerpos más refinados, más bien conformados estéticamente, y vemos cuerpos más un poquito burdos, y entonces de ahí viene mucho, y indudablemente en base a eso es como nosotros por afinidad, porque toda la creación es magnetismo y energía, pues caemos en donde debemos de caer, caemos en familias que debemos,
caemos con personas que debemos, el entorno de trabajo, de estudio, a los que debemos, pero ¿por qué? Por esa ley que regula el comportamiento humano y que se le llama karma, ¿no? Entonces, todo eso se da en forma automática, ¿sí? No hay... ¿Tenemos alguna cuestión de decisión o injerencia para esto? Porque de repente suena como que está predeterminado. Y entonces como te toca eso, ahí te quedas. Eso implica que una persona no tendría la facilidad de decidir si estar en ese entorno o estar en otro. ¿Es así o estoy equivocada o lo estoy entendiendo mal? Estás encaminada al entendimiento, porque obviamente uno es el que determina por las acciones realizadas antes, uno determina en dónde va a caer, ¿sí? O sea, no vas a poder tú caer en una familia que ya tiene algún desarrollo deportivo o un gran desarrollo musical, si tú en verdad pues todavía esa sensibilidad no la traes o esa fortaleza no la traes ni la has trabajado, ¿no? Entonces uno es el que escoge en base a sus actos en dónde tiene que continuar. Pero eliges ¿sí? Lo futuro. Eliges... Es decir, yo ya llegué acá, ya es. estamos acá y de alguna manera tenemos esa posibilidad de decisión. Ya, digamos, ya nacimos, somos pequeñines y estamos en un entorno, pero eso nos tocó por la vida anterior. ¿Es lo que me estás diciendo? Eso es lo que nos toca para seguir creciendo o para ajustar cuentas con seres a los que de alguna manera hemos agraviado o nos toca el premio por haber hecho lo adecuado. Entonces sí, es por lo anterior. No le podemos llamar destino porque a final de cuentas nadie ajeno está decidiendo a quién favorezco y a quién no. ¿Sí? No hay una arbitrariedad de alguien que con toda la autoridad divina diga que sea indigente, ¿no? No que sea alguien que ni trabaje y tenga todo lo que le haga falta, no no hay tal arbitrariedad de decidir, es uno mismo más las lecciones de vida que lo van a llevar a que aprende, incluso uno también bajo esa forma, incluso lo que sí decide es tal vez acelerar lecciones de vida que en lugar que nos toque la sencilla y simple, nos toca una más complicada. Circunstancias duras, difíciles. En las escuelas, por ejemplo, vemos en las universidades como hay quienes una profesión en lugar de hacerla en 4 o 5 años, la hacen en 2. ¿Sí? Porque pues, tomaron más materias, ¿no? Tuvieron la oportunidad de abarcar más tiempo, dedicarse más y tal vez tuvieron una capacidad mayor de recepción e incluso hay quienes pueden estudiar 2 o 3 carreras a la vez. Sí, así es. Hay gentes que te asombran y uno dice, caray, qué padre o qué suerte que nació en una familia de genios. No hay tal. Simplemente por afinidad caes en donde te toca o vivir una vida muy dura y difícil, aunque tú seas muy evolucionado, puedes nacer en un ser, en una circunstancia tan tremenda de pobreza, pero ello no va a detenerte, tú ya traes el impulso de que eso no te va a atorar, ni te va a hacer que mueras igual, ¿no? De pobre como naciste, no, ni en riqueza, y sabemos seres que tuvieron todo y de repente todo lo perdieron por su mala cabeza y obviamente sí quedan en la miseria, ¿no? Entonces, por esa razón es muy difícil entender esta existencia porque tenemos mucha creencia. El Reiki, siendo una escuela de conciencia, te va encaminando. El Reiki tiene por eso pasos que van enseñándose para que vayas gradualmente comprendiendo y trabajando. Si no lo haces, no avanzas, ¿no? Trabajas en ti mismo. Y recordemos que siempre tenemos como sinónimo el conocimiento como luz, ¿verdad? Sí. Y al contrario, ¿no? La falta de conciencia como oscuridad. Bueno,
Por eso se da gradual. Primero se van abarcando los aspectos más materiales, ¿no? O físicos, el primer grado. Y entonces, después que has trabajado, que estás buscando experimentar y comprender, y que ya lo hiciste, avanzaste, entonces ya se te da el segundo, y cada ocasión se aumenta la capacidad de atracción de esta energía de alta vibración, que ella va a hacer que entonces no solo te desbloquee primero los cuerpos físicos, materiales, que sería el etéreo, el físico, ¿no? Y después el segundo nivel ya avanza más, atrae energía más intensa, de más vibración, y entonces ya trabaja aquellos que van siendo los que tienes como mente, que tienes como espiritual, un cuerpo, porque lo hay. Entonces son como niveles de profundidad que se van abarcando, y por ende vas impactando en tu cuerpo físico, y se nota quienes en realidad ya tienen mayor avance, y se va gradual. ¿Por qué? Porque está comprobado que si a alguien le das mucho conocimiento y no está preparado, pues lo perjudicas. Sí, por supuesto. El ejemplo muy sencillo es: ven tú de la calle en la noche con oscuridad, entra a una casa y que prendas un reflector que te dé en la cara, dime si no también te ciega. Sí, te molesta, te lastima. Es el efecto que también es el conocimiento. Además, no le puedes dar a quien no está todavía preparado lo que todavía no puede digerir, porque hay que digerirlo como si fuera un alimento, ¿no? Sí, por supuesto. No es fácil hacerlo porque lo perjudicas. Por esa razón tiene que ir pausado, digiriéndolo, y eso hace que entonces ya estemos preparados para ya un tercer nivel, en la que vamos a poder tener acceso a esas otras formas que ya le llamaríamos los cuerpos del espiritual, el nirvánico, ¿no? Y porque son en promedio 7. 7 en promedio. En promedio, y cada uno tiene una vibración muy alta comparado uno con el otro, y es como si fuera un alcance de profundidad, ¿no? Y claro, para la sanación se tiene que, dependiendo del tipo de problema que se tenga, o lo sanas solo accediendo al cuerpo físico, o lo sanas no solamente desde el cuerpo emocional y tienes que de ahí corregir todos los demás, o vas más allá a la mente y de ahí jalas para poder sanar otros aspectos más duros, ¿sí? Y eso, por esa razón hay mucha gente que también es un mundo muy confuso y difícil, que son los de la sanación psíquica, ¿no? Sí. Y todo el mundo dice, no, son charlatanes. Claro que puede haber de todo ello, claro, pero recordemos que todos estamos en un proceso de aprendizaje, todos, hasta la ciencia. No, por supuesto, todos. Entonces, todos ellos están aprendiendo, están haciendo sus lecciones de vida y también sus tentaciones que les permitirán o continúas o te retrasas, ¿no? Porque sabemos que hay tanta gente que es sumamente preparada, sumamente con grandes características de manejo de energía, pero también están puestos al interés de políticos, al interés de todo, ¿no? Sí, ahora, claro. Imagínense simplemente que menciono solo 7, pero si supiéramos que cada uno de ellos tiene una división de otros 7, y que todos ellos a la vez tienen otra subdivisión de otros 7, dices, oye, qué abrumante. Pero déjame decirte, antes de que te asombres más, si tú te revisas a ti misma físicamente, te vas a dar cuenta que solo físicamente estás formada por muchos cuerpos. Un cuerpo orgánico, un cuerpo de todas estas, ¿cómo se le llaman? Las hormonas, ¿cómo se llama? El endocrino, todo eso. Ajá, los sistemas, los diferentes sistemas, ¿no? El endocrino, el nervioso. Okay. Está el sistema nervioso, el sistema muscular, el está óseo, la piel, está el sistema simpático, el parasimpático, está el sistema digestivo, está el sistema
linfático, respiratorio. Sí, Entonces, ¿cuántos no somos? Y si analizamos todavía un poquito más detenidos, ¿cómo se conectan? ¿Cómo están en equipo funcionando? Y de manera coordinada completamente. Oye, es que este tema es enorme, está bastante interesante y creo que cada una de las partes que has ido mencionando merecería profundizarlas porque no es tan fácil de repente entender. Ya, como dices tú, vivenciarlo es todo un proceso, pero si quiera que nuestro querido público pudiera ir entendiendo un poquito más de cada una de las cosas, a mí me gustaría que nos comentaras, ya que dijiste que esto es un proceso, si tú trabajas ese proceso para la gente, dónde te puede localizar, dónde te puede encontrar, cómo es que la gente que pueda estar interesada se acercara a ti para que se pusieran de acuerdo y pudieran trabajar algo. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, tu teléfono, alguna institución donde te busquen? Con gusto, yo puedo darle mis datos. Soy Eduardo García Vigil. Mi teléfono es el 2229 54 85 59. Pero también les sugiero, entren a las páginas de internet sobre el tema Reiki, Mikao Usui, que es nuestro maestro central, y hay una gran cantidad de seres a los que también pueden acudir, ya sea aquí en Puebla o en otros estados del país o del mundo donde se encuentren, y en ellos tendrán acceso y la oportunidad. Pero yo les iría sugiriendo, mientras eso se realiza y lo hacen, empecemos por un cambio en nosotros. Recordemos que antes de querer cambiar algo en la sociedad, primero cambiemos nosotros. De ahí parte. ¿Y cómo hacerlo? Aprendiendo a escuchar, aprendiendo a analizar y luego a experimentar, y con ello empezamos a cambiar muchas cosas que antes sentíamos que no teníamos en nosotros, pero ese es el proceso. Ya no hay que pelear la palabra para debatir ni rebatir, eso ya no te lleva a nada, ¿no? Solamente escucha, observa y experiméntalo para que tengas tu respuesta, no la respuesta de los demás, ¿no? Que esa es la que vale a final de cuentas. Ok, perfecto, pues la verdad es que es muy apasionante este tema del Reiki y bueno, me parece que deberíamos invitar aquí a nuestro público a que nos siga escuchando cada semana en Pulso Social Puebla, porque a veces le dices a la gente Reiki y piensan así como que el bailecito que aparece en las películas, ¿no? Y dicen, ya hice Reiki, pero es un proceso mucho más profundo, es toda una disciplina, una manera de estar, de concebir la vida, de ser y de relacionarnos con nosotros, con el mundo, con los demás. Y pues bueno, la verdad es que sí me quedo con varias dudas por ahí que espero podamos seguirlas platicando en otros programas, que nuestra gente ahí que nos está escuchando nos mande sus preguntas, sus dudas, algún tema sobre el que quisieran que el maestro Eduardo pudiera empezar a platicar o profundizar para que ustedes se vayan adentrando cada vez más en este conocimiento del mundo del Reiki. Y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, gracias a nuestro público que nos ha estado viendo, recordarle nuestras redes sociales, estamos en Pulso Social Puebla, así nos encuentras en el Facebook, también estamos ya en la página de internet pulsosocialpuebla.com.mx y también ya estamos en radio, en redes, y tenemos que mi productor me haga señas y ya estamos también en radio, ¿sí? Estamos en radio por internet, también escúchenos por ahí. El próximo viernes a las 10 de la mañana no se pierda otro capítulo más de su programa Reiki con el buen Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y a nuestro cuerpo técnico que nos está permitiendo que lleguemos hasta ustedes. Así es, al buen Cristian. Saludos, Cristian, saludos a todos ustedes. Yo soy Liz Inicia, me despido en este momento y los esperamos el próximo viernes. Denle like, compártanle. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pórtense mal y ahí nos invitan. Bye bye. Hasta luego.